Hola, soy Camilo Escobar, el fundador de Legadly. Nosotros educamos legalmente empresas en los riesgos legales, estructurales, universales de la publicidad digital personalizada, es decir, en la arquitectura jurídica preventiva de la publicidad digital personalizada. Y por eso esto no depende de normas específicas o de jurisdicciones locales específicas, sino que es algo transversal. Y hoy explicaré el riesgo legal de manipulación conductual. Y es que el uso de técnicas de influenciamiento para el consumidor en la publicidad digital, para personalizarlo y, si es el caso, lograr persuadirlo, manipularlo, es algo ilegal porque afecta su libertad en general y por ende dentro de ello su libertad de elección y dentro de ello su libertad de decisión para decidir qué desea adquirir y qué no, y en general qué desea consumir y qué no. Entonces, en principio existe el consentimiento del consumidor, es decir, su autonomía, su libertad para decidir lo que desea, en lo que deba decidir, en lo que sea válido que decida. Y en ese sentido, una técnica de influencia ilegal, pues es obviamente un riesgo legal elevado que no debe existir. Y entonces deben tenerse claros los criterios legales para el influenciamiento válido, porque existe la libertad de la empresa en general y por ende la libertad para hacer publicidad, o sea, para promocionar sus elementos empresariales, y dentro de ello entonces existe la libertad de persuasión y en general de influenciamiento y en general la libertad de promoción comercial. Pero lo que no puede haber es una afectación del consentimiento del consumidor. El consumidor siempre debe poder decidir y por ende se le deben suministrar los elementos de juicio objetivos para que lo pueda hacer. Entonces, dentro de ello se debe comunicar al consumidor, se le debe brindar la información necesaria para que él pueda comprender lo que se ofrece, lo que se le promueve comercialmente y decidir si acepta o no ello según lo que se promueva. Entonces, esto es importante y a la vez porque a nivel de competencia empresarial, estas prácticas ilegales de influenciamiento del consumidor pueden incluso generar, significar competencia ilegal empresarial, ¿cierto? Actitudes desleales legalmente, prácticas en general anticompetitivas comercialmente, legalmente, y eso es lo que hay que tener claro, cuáles son los elementos de la libertad de la empresa frente a la publicidad y dentro de ello frente al influenciamiento. Y solo usar las técnicas válidas y no, por ejemplo, lo conocido como dark patterns, es decir, los patrones oscuros, los patrones negros que afectan el consentimiento del consumidor porque es una manipulación de su conducta ilegalmente. Pero hay que también tener claro que el consumidor como persona legalmente tiene y debe actuar con diligencia, tiene el derecho de la libertad y debe ejercerla responsablemente. Obviamente, según el caso del consumidor, porque hay muchos perfiles de consumidor, muchas formas de consumidor según cada caso, cada situación. Entonces, si es un consumidor con plena capacidad legal, debe ejercer esa libertad responsablemente. Entonces, tampoco se puede decir que el consumidor pierde su libertad porque la empresa lo busque persuadir. Pero claro, siempre que existe una transparencia, una claridad, un influenciamiento legal y no algo pues que ilegalmente, oscuramente afecte su conducta y que haga incurrir en error precisamente al consumidor. Todo depende del caso. Y a la vez es importante tener claro que la empresa debe anticiparse a que su publicidad en general digital personalizada sea legal, sea válida y por ende todo lo que existe antes, durante y después de la publicidad deben ser elementos legales, debe existir legalmente en lo que depende de la empresa. Entonces, la empresa debe tener claro que la publicidad digital personalizada solo es legal, solo es válida cuando existe un cumplimiento legal en todo lo que existe antes, durante y después de la publicidad. Y así es como se da una experiencia digital personalizada, válida, legal, efectiva del consumidor y así la empresa potencia, aumenta su valor y es una empresa que gestiona diligentemente los riesgos legales, es decir, una empresa efectiva, una empresa potente comercialmente y por ende de alto valor en general y por ende con plena capacidad y diligencia legalmente y que hace como consecuencia publicidad digital personalizada legalmente. Espero que sean nuestros clientes y la información de nosotros está en legadly.ca. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.